La muerte no necesita ser parte del truco, pero a veces lo es. Un truco que ha salido horriblemente mal. Después de un día de búsqueda, la policía de Calcuta ha logrado recuperar el cuerpo de un mago de 41 años. La mayor ilusión de un mago no es lo que ves en el escenario. Es sobrevivir al peligro oculto detrás de él. Nos atrae la magia porque nos deslumbra y nos emociona, convenciéndonos de que cada riesgo está bajo control, cada escape perfectamente planeado. Sin embargo, detrás de las luces y los aplausos, existe una línea tan delgada como una navaja entre el dominio y el desastre, donde un solo error puede convertir el asombro en tragedia. Hoy, revelamos las escalofriantes historias reales de 10 magos, cuyos espectáculos se volvieron mortales. Momentos en los que la ilusión falló y el precio fue una vida. Número 10. Harry Houdini, el rey de las esposas. Para los magos que vivieron al filo del peligro, ningún nombre se alza más alto que Harry Houdini. En una época en la que la magia significaba riesgo real, Houdini construyó su leyenda convirtiendo auténticas restricciones en un espectáculo mundial. Nacido como Eric Weiss en 1874, desafió a departamentos de policía de todo el mundo a sujetarlo utilizando sus esposas y celdas de prisión más resistentes. Después de ser desnudado, registrado y encerrado, Houdini escapaba una y otra vez, no mediante ilusión, sino a través de un entrenamiento implacable, tolerancia al dolor y una comprensión obsesiva de las cerraduras. Su éxito convenció al público de que era intocable. A medida que su fama crecía, también lo hacía el peligro. Houdini llevó su cuerpo a extremos brutales, escapando de latas de leche llenas de agua, cajas selladas sumergidas en ríos y camisas de fuerza mientras colgaba boca abajo a gran altura sobre las calles de la ciudad. Estos actos no tenían redes de seguridad ocultas, implicaban riesgos reales de asfixia y lesiones físicas constantes. Años de contención de la respiración, manipulación de articulaciones y esfuerzo físico dejaron su cuerpo destrozado, pero Houdini se negó a bajar el ritmo, creyendo que la supervivencia misma era la prueba definitiva del dominio. En octubre de 1926, el peligro lo siguió fuera del escenario. Mientras actuaba en Montreal, Houdini permitió que un estudiante universitario probara su legendaria fuerza abdominal. Sin previo aviso, el estudiante lo golpeó varias veces en el estómago antes de que Houdini pudiera prepararse. Ya sufría dolor abdominal, posteriormente vinculado a apendicitis, pero Houdini continuó actuando, ignorando las señales de advertencia. Su condición empeoró rápidamente. Trasladado a un hospital en Detroit, los médicos diagnosticaron una apéndice rota que provocó peritonitis. El 31 de octubre de 1926, Harry Houdini murió a los 52 años. El hombre que escapó de esposas, prisiones y cámaras de ahogamiento no pudo escapar de su propia mortalidad, convirtiendo su historia en uno de los recordatorios más inquietantes de que ni siquiera las mayores ilusiones pueden vencer a la muerte. Número 9. Chung Ling Soo, el atrapa-balas. Si algún truco de magia encarnó verdaderamente la delgada línea entre la ilusión y la muerte, fue el atrapa-balas. Bullet catch. Y nadie pagó un precio más alto por él que Chung Ling Soo. Nacido como William Ellsworth Robinson, actuaba bajo la persona de un misterioso mago chino, sin romper jamás el personaje dentro ni fuera del escenario. Su acto dependía del secreto, la precisión y la confianza absoluta, especialmente durante su ilusión más peligrosa, en la que se disparaba un arma directamente hacia él frente a una audiencia en vivo. El atrapa-balas era considerado uno de los trucos más mortales en la historia de la magia. Durante la actuación, miembros del público marcaban una bala, observaban cómo se cargaba en un rifle y disparaban a Chung Ling Soo a corta distancia. Momentos después, él revelaba la bala atrapada en su boca. Detrás de la ilusión, había un mecanismo complejo que involucraba armas modificadas y métodos de seguridad ocultos, métodos que no dejaban margen para el error. El 23 de marzo de 1918, mientras actuaba en el Wood Green Empire Theatre de Londres, ocurrió lo imposible. Un fallo en el mecanismo del rifle hizo que se disparara una bala real en lugar del cartucho previsto. La bala impactó a Chung Ling Soo en el pecho, perforándole el pulmón. En un momento trágico que dejó al público atónito, colapsó en el escenario, sangrando profusamente. Por primera vez en su carrera, Chung Ling Soo rompió el personaje y habló en inglés, diciendo supuestamente: «Oh, Dios mío, algo ha pasado, bajen el telón». Fue llevado de urgencia al hospital, pero murió al día siguiente a los 56 años.
Su muerte no solo expuso al hombre detrás de la ilusión, sino que consolidó al atrapa-balas como el truco más temido en la historia de la magia. Un recordatorio escalofriante de que cuando la ilusión falla, no hay escape. Número 8. Joseph Burrus. El escape del ataúd de cemento. Joseph Burrus fue un intrépido escapista estadounidense, conocido por realizar acrobacias tan extremas que borraban la línea entre la magia y el peligro real. A diferencia de muchos magos de escenario, Burrus buscaba llevar los límites de la resistencia humana al máximo, diseñando escapes que no solo eran impresionantes, sino genuinamente mortales. Entre sus actos más infames se encontraba el escape del ataúd de cemento, una hazaña destinada a consolidar su reputación como maestro de los desafíos a la muerte, pero que terminó convirtiéndose en su trágica caída. El truco era aterradoramente simple en concepto, pero diabólicamente peligroso en ejecución. Burrus sería sellado dentro de un ataúd lleno de cemento húmedo, enterrado bajo toneladas de tierra y dejado solo con su habilidad, fuerza y resistencia para escapar. Sin trucos, sin compartimentos ocultos, solo un ataúd, concreto fresco y su capacidad para salir. El acto estaba diseñado para dejar al público sin aliento, presenciando una hazaña que parecía imposible de sobrevivir. Burrus había entrenado extensamente para estos desafíos, practicando escapes de espacios confinados, restringiéndose con materiales pesados y probando los límites de su capacidad para contener la respiración y soportar el esfuerzo físico. Sin embargo, en 1990, durante una actuación en vivo, el escape del ataúd de cemento salió catastróficamente mal. La estructura del ataúd no pudo soportar el peso del cemento húmedo y la tierra encima. El ataúd colapsó, atrapando a Burrus sin posibilidad de rescate inmediato. Los equipos de emergencia acudieron rápidamente, pero el colapso fue tan severo que cuando llegaron hasta él, ya había sido aplastado hasta la muerte. Testigos describieron el horror del momento, cuando lo que estaba destinado a ser un escape espectacular se convirtió en un desastre fatal ante espectadores atónitos. La muerte de Joseph Burrus sigue siendo uno de los ejemplos más escalofriantes de los peligros reales detrás de la magia extrema. Sirve como un sombrío recordatorio de que empujar los límites de la habilidad y la resistencia humanas conlleva riesgos reales, y que incluso el mago mejor preparado no siempre puede escapar cuando el peligro se vuelve mortal. Número 7. El Gran Lafayette. La novia del león. El Gran Lafayette, nacido como Sigmund Neuberger en 1874, fue uno de los magos más célebres de principios del siglo XX. Conocido por su presencia escénica extravagante, vestuarios elaborados e ilusiones audaces, Lafayette llevó la magia a nuevos extremos combinando teatralidad con peligro real. Uno de sus actos más famosos y mortales se conocía como la novia del león, una ilusión dramática que involucraba animales vivos, fuego y complejos mecanismos escénicos. La ilusión estaba diseñada para asombrar al público con una combinación de espectáculo e ilusión. Lafayette parecía domar y controlar a un león vivo mientras realizaba elaborados trucos a su alrededor. El acto incluía efectos de fuego, trampillas ocultas y maquinaria escénica cuidadosamente sincronizada. Durante años, Lafayette ejecutó estas acrobacias a la perfección, ganando fama internacional y la reputación de ser uno de los magos más temerarios de su época. La tragedia ocurrió el 9 de mayo de 1911, durante una actuación en el Empire Theatre de Edimburgo. Mientras realizaba una de sus ilusiones características, se desató un incendio en el escenario que se propagó rápidamente a los decorados inflamables que lo rodeaban. Lafayette logró escapar inicialmente ileso, pero regresó al escenario en llamas para rescatar a su león y a otros animales atrapados en jaulas. En un giro aterrador, el fuego lo envolvió y murió en el incendio a los 36 años. El público observó en shock, presenciando uno de los finales más trágicos y dramáticos en la historia de la magia escénica. La muerte del Gran Lafayette sacudió al mundo del entretenimiento y sigue siendo un recordatorio contundente de los peligros ocultos detrás, incluso de las ilusiones más glamorosas. Su historia muestra cómo, en la búsqueda del asombro y el espectáculo, incluso un maestro de la magia no es inmune a las fuerzas mortales del fuego, la maquinaria y el destino. Número 6. Mirindajo, el cuerpo de acero. Mirindajo, nacido como Arnold Gerrit Henskes en los Países Bajos en 1912, se hizo famoso por realizar hazañas extrañas y mortales de resistencia humana. Se ganó el apodo de «el cuerpo de acero» por sus impactantes demostraciones de invulnerabilidad, en las que permitía que espadas, dagas e incluso barras de acero atravesaran su cuerpo sin causar daño aparente. El público quedaba aterrorizado y fascinado, convencido de que poseía poderes sobrenaturales.
Las actuaciones de Dago eran extremas y peligrosas. Permitía que asistentes le atravesaran el pecho, el abdomen y la garganta con espadas o púas, afirmando que su cuerpo era inmune a las heridas. Detrás del espectáculo, Dago se había entrenado para tolerar un dolor increíble, y exámenes médicos posteriores revelaron que las armas evitaban arterias principales y órganos vitales, aunque aún así sufría heridas profundas. Preparaba cada acto meticulosamente, pero el margen de error era mínimo. Un solo movimiento equivocado podía ser fatal. En 1948, durante una actuación en Suiza, Dago permitió que una barra de acero atravesara su abdomen frente a una audiencia en vivo. Aunque ya había realizado este acto muchas veces, el truco sometió a su cuerpo a un estrés inmenso. Horas después, colapsó repentinamente y murió, aparentemente por una hemorragia interna. Su muerte dejó atónitos tanto a los espectadores como a los médicos, demostrando que incluso un hombre que parecía invulnerable tenía límites. El legado de Marin Dajo sigue siendo un recordatorio inquietante de los peligros inherentes a las actuaciones humanas extremas. El cuerpo de acero fascinó y aterrorizó al público, pero también reveló una verdad sombría. Llevar el cuerpo humano al borde de la supervivencia puede tener consecuencias mortales. Número 5. Gilbert Genesta, el escape del bidón de leche. Gilbert Genesta fue un audaz mago y escapista estadounidense, célebre por realizar acrobacias que ponían a prueba los límites de la resistencia humana. Su acto más famoso, y en última instancia trágico, fue el escape del bidón de leche, inspirado en los legendarios escapes acuáticos de Houdini. En este truco, Genesta era encerrado dentro de un gran bidón de leche lleno de agua, sellado con cadenas y candados, dejándolo únicamente con su habilidad, fuerza y capacidad para contener la respiración mientras el público observaba en suspenso. El acto era increíblemente arriesgado. Cada movimiento debía ser preciso, y prácticamente no había margen de error. Genesta se había entrenado extensamente, dominando las técnicas y el tiempo necesarios para liberarse, pero incluso el más mínimo fallo podía ser mortal. El peligro del truco era parte de su atractivo, manteniendo al público al borde de sus asientos mientras se preguntaban si sobreviviría. En 1930, durante una actuación en vivo, ocurrió el desastre. Genesta fue encerrado en el bidón, y el agua fue vertida. Pero algo salió mal. No pudo escapar, y cuando los tramoyistas se dieron cuenta de la gravedad de la situación, Genesta ya se había ahogado frente al público horrorizado. Su muerte fue un recordatorio contundente de que los actos de escape, aunque emocionantes, conllevan riesgos reales y a veces fatales, incluso para los artistas más experimentados. Número 4. Chanchal Lahiri, el último escape. Chanchal Lahiri fue un mago y escapista indio conocido por realizar acrobacias temerarias que dejaban al público sin aliento. Alcanzó la fama por su capacidad de escapar de situaciones peligrosas que parecían imposibles, combinando habilidad, precisión y nervios de acero. Entre sus actuaciones más notorias se encontraba el último escape, un truco diseñado para llevar su cuerpo y su mente al límite absoluto. En este acto, Lahiri era encerrado en un espacio confinado, a veces sumergido en agua o restringido con pesadas cadenas, y debía escapar bajo condiciones extremas. El truco dependía completamente de su resistencia, control corporal y preparación meticulosa. El más mínimo error o retraso podía resultar fatal, pero Lahiri realizaba el acto con confianza, emocionando a los espectadores que observaban cada segundo tenso. Trágicamente, durante una actuación en vivo en la década de 1980, el último escape salió terriblemente mal. Lahiri quedó atrapado en las ataduras, y los intentos de rescate se retrasaron debido a la complejidad del truco. Cuando los tramoyistas lograron liberarlo, ya había muerto por asfixia, dejando al público y a la comunidad mágica en estado de shock. Su historia es un recordatorio sombrío de que incluso los artistas más hábiles y valientes son vulnerables cuando se enfrentan a peligros reales. Número 3. Black Herman, la ilusión final. Black Herman, nacido como Benjamin Rocker en 1892, fue uno de los magos afroamericanos más influyentes de principios del siglo XX. Conocido por su imponente presencia escénica, ilusiones elaboradas y actos de escape audaces, cautivó al público en todo Estados Unidos. Herman combinaba el estilo teatral con peligro real, haciendo que sus actuaciones fueran tan hipnóticas como tensas. Uno de sus actos más infames fue la ilusión final, un truco que llevaba al límite lo que el público creía que un ser humano podía sobrevivir. Este acto implicaba ser enterrado vivo o confinado en restricciones aparentemente ineludibles, a veces incorporando fuego, agua o maquinaria escénica compleja. El público era atraído por la tensión del momento, sin saber si emergería con vida. La tragedia ocurrió durante una actuación cuando un fallo mecánico y un error de cálculo dejaron a Herman atrapado sin poder escapar a tiempo.
a pesar de los intentos desesperados del personal, sucumbió a las condiciones peligrosas, dejando al público en un silencio absoluto. La ilusión final, destinada a asombrar, se convirtió en un recordatorio fatal de los riesgos reales detrás de la magia escénica. Número 2. Janaka Vasnayake. El truco de ser enterrado vivo. Janaka Vasnayake fue un audaz mago y escapista de Sri Lanka, conocido por realizar acrobacias que desafiaban a la muerte. Entre sus actos más peligrosos estaba el truco de ser enterrado vivo, en el que era confinado en un ataúd o fosa subterránea, a veces sellada con tierra u otros materiales pesados, dependiendo únicamente de su habilidad, tiempo y resistencia para sobrevivir. El truco dependía por completo de la precisión y el control físico. Vasnayake había entrenado intensamente para escapar de espacios confinados y resistir la asfixia, pero los riesgos eran enormes. Cualquier error en el tiempo, la construcción del ataúd o el peso de la tierra podía ser fatal. Durante una actuación en la década de 2010 ocurrió la tragedia. Vasnayake fue enterrado como parte del acto, pero el peso de la tierra y un soporte estructural deficiente hicieron que el ataúd colapsara. Aunque los equipos de rescate llegaron rápidamente, el retraso fue suficiente para que muriera asfixiado. Su muerte sigue siendo uno de los ejemplos más escalofriantes del peligro real en la magia escénica. Número 1. Jeff Rayburn Hooper, el último escape. Jeff Rayburn Hooper fue un escapista moderno conocido por realizar acrobacias extremas que llevaban la resistencia humana al límite. Entre sus actos más audaces se encontraba el último escape, diseñado para asombrar al público colocándolo en situaciones altamente peligrosas y confinadas donde cada segundo contaba. En este acto, Hooper era restringido con cadenas pesadas, esposas o sumergido en espacios cerrados, a menudo con aire limitado u otros peligros mortales. El truco dependía completamente de su habilidad física, concentración mental y planificación meticulosa, pero incluso el más mínimo error podía resultar fatal. Trágicamente, durante una actuación, algo salió terriblemente mal. Hooper quedó atrapado en sus ataduras, y los esfuerzos de rescate no lograron alcanzarlo a tiempo. A pesar de la presencia de equipos de seguridad, el truco terminó en desastre y perdió la vida durante el acto. El último escape, pensado para emocionar y asombrar, se convirtió en su acto final, demostrando que incluso los magos más hábiles no siempre pueden escapar de los riesgos mortales de su oficio. Gracias por ver. Si disfrutaste estas impactantes historias de magos cuyos actos se volvieron mortales, no olvides dar like, compartir y suscribirte para más historias reales increíbles y difíciles de creer.